Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Laura? Un saludo ahí a toda la audiencia. Bueno, un gusto tenerla nuevamente en la pantalla de Todo Pasa. Vamos a estar hablando de un tema preocupante y vamos a hablar de dos temas. Uno, la inflación de febrero, que fue del Sí, 13,2% según el INDEC. sí. Bueno, recién acaban de publicar cuánto fue la inflación de febrero. La verdad que esperábamos que sea alrededor de un 15%. Algunos economistas pronosticaban un poco más. Y sorprendentemente fue de un 13,2%, lo cual se acerca mucho a poder encontrarnos por debajo de esa inflación de dos dígitos, ¿no? Que tanto esperamos, como estar por debajo de un 10%. Así que bueno, tenemos, creo, una buena noticia, aunque, bueno, hay una nueva medida que tiene que ver con la tasa de interés y creo que la gente no está percibiendo tan parecido al resultado o a la inflación que nos acaba de mostrar el INDEC, ¿no? Creo que la calle se percibe otra cosa. Claro, licenciada, a ver, la división mayor que fue de este mes, como para ir explicando un poquito al televidente, porque, a ver, estamos en los primeros 3 meses de lo que va del año, algunas consultoras que te tiran algunos datos, la realidad es otra. Ujú. Sí. Bueno, en realidad en este momento no, tendríamos que enfocarnos en lo que nos muestra el INDEC. Obviamente cada consultora hará sus estudios privados, y tendrá sus consideraciones sobre cuál pueden ser los pronósticos a futuro. Pero bueno, una vez que ya tenemos recaudada la información, bueno, nos llevamos por la información oficial, que viene a ser en este caso un 13,2% de inflación para el mes de febrero, Claro. lo cual, repito, creo que es bastante bajo para los pronósticos que veníamos teniendo. ¿Y qué se prevé para marzo? ¿Se prevé como un tipo de rebote, como titulan algunos medios? Bueno, es muy difícil tener en consideración, digamos, saber exactamente qué va a pasar. Yo vuelvo a repetir siempre que la economía es una ciencia social, entonces cada vez que el gobierno toma una decisión de política monetaria, política fiscal o algo que varíe mucho en los mercados, que genere una variación grande en los mercados, después encontramos cuál es la respuesta de la sociedad y justamente de los mercados ante esa variación, ¿no? O ante esa política que el Estado bueno, nos viene trayendo muchos cambios, ¿no? Por ejemplo, que ayer a la noche veníamos con una baja del dólar y cuando ayer a la noche anuncian una disminución de la tasa de interés, bueno, que se liberan el mínimo de la tasa de interés, bueno, y en este momento nos encontramos con una suba del dólar que era totalmente imprevista. Entonces, es como que hay que ser muy cuidadosos para ver para pronosticar qué puede pasar a futuro, porque depende muchísimo de cómo es la respuesta de los mercados. Tenemos dos cosas que me parecen muy importantes. El presidente y bueno, y todo su equipo la sociedad tiene una mirada bastante positiva ante los cambios que se están gestando, aunque estén resultando bastante difíciles en el día a día, sobre todo para la clase media. Y por otro lado tenemos, bueno, los datos concretos, ¿no? Mm. Entonces tenemos como esta parte social, esta respuesta social que por lo visto es bastante positiva, o sea, está respondiendo bastante bien el mercado, y por otro lado tenemos datos que concuerdan con eso. Eso nos llevaría a pensar que este camino puede continuar, pero bueno, estamos obviamente atados a las nuevas políticas que el gobierno vaya proponiendo y, bueno, en este caso nos vaya dictando, Claro, bueno, digamos. recordemos que Eh, también en el mes de marzo, licenciada, vamos a tener un peso significativo en cuanto a los aumentos en las cuotas de los colegios, Tal se cual. prevé también el aumento en la tarifa del gas. Sí, tal cual. Bueno, en ese sentido, la buena noticia o lo que yo puedo haber investigado según algunas consultoras, se espera que más cercano a abril o a mayo pueda haber una inflación por debajo de los 10 puntos, lo cual eso sería muy positivo.
pero igualmente tenemos que saber que estamos con inflación, o sea, no deja de haber inflación y no dejan de aumentar los precios. Tenemos por otro lado, una cosa es el nivel de precios y otra cosa también es la estacionalidad en los precios, ¿no? Porque de repente tenemos esto que estás nombrando con lo que tiene que ver con los colegios, las escuelas, todo lo que tiene que ver con la venta de productos escolares y que en este momento obviamente va a subir. Bueno, lo mismo pasa con el invierno, con el verano, o sea, tiene mucho más que ver con una estacionalidad de precios de un determinado sector puntual. Claro. Que si en marzo nos da una inflación un poco más elevada, posiblemente en abril se vuelva a estabilizar, digamos, al valor que tendría que ser, porque solamente está considerada la estacionalidad, ¿no? Claro. Bueno, licenciada, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de lo que esperan muchos. Solemos ahorrar, solemos cuidar el pesito. El argentino es así, más los abuelos o la gente que necesita guardar la plata, porque están sacando debajo del colchón algunos dólares, que la semana pasada estuvimos hablando de ese tema, pero el Banco Central baja la tasa de referencia de 110% al 80% y además liberó el interés de los plazos fijos. Sí, sí, sí. Bueno, acá voy a hacer una pequeña explicación económica para que se entienda qué está sucediendo y qué tiene, cuál es la relación de la tasa de interés con todo lo que tiene que ver el ámbito financiero. Cuando nosotros hablamos de tasa de interés, hablamos del precio que tiene una moneda a futuro. Por eso nosotros invertimos buscando una rentabilidad cuando invertimos en un plazo fijo. La tasa de interés nos dice cuál va a ser esa rentabilidad de esta inversión que nosotros estamos haciendo en nuestra moneda. ¿Qué nos está diciendo ahora cuando esa tasa de interés disminuye? Nosotros estamos con todavía un elevado valor de la inflación, entonces lo que buscamos muchas veces con el plazo fijo no solamente tenía que ver con una rentabilidad, sino que tenía que ver con no perder el valor del peso que nosotros estábamos teniendo en nuestros bolsillos. Cuando nos dicen que baja la tasa de interés, la primera noción que podemos tener es ya no vamos a tener una rentabilidad o ni siquiera nos va a alcanzar para que siga guardando el valor de nuestra moneda, para no perder valor de la moneda que tenemos. Entonces, la reacción que puede llegar a tener los mercados y que ya la vimos bastante, va a ser dejar de invertir en plazo fijo para pasar a otro tipo de inversión. Creo que ese es uno de los puntos principales a los que está mirando el gobierno, que tiene que ver con dejar de invertir tanto en plazo fijo, tener un poco más de circulante y que ese circulante se pueda convertir en otro tipo de inversiones que generen rentabilidad. Entonces pasamos de inversiones financieras a inversiones posiblemente más tangibles, que puede ser una inversión en bienes de capital para las empresas. Entonces, las personas, las empresas empiezan a pensar cuáles son las distintas formas de inversión, tomando esos pesos que los teníamos de alguna forma depositados, guardados, invertidos en el banco, para que pasen a ser circulante. ¿Por qué sucede también eso? Porque el gobierno toma la decisión de no emitir o disminuir esta emisión monetaria que venía trayendo. Claro. Entonces necesita más circulante en la calle, porque ya estábamos viendo de que, estábamos viendo esta inflación en dólares que estaba ya siendo un poco exagerada para lo que esperaban los mercados. Claro, bueno, entonces, un sorpresivo cambio, licenciada, pero también, totalmente. A ver, para explicarle al televidente que está del otro lado, conviene ahora, ¿qué hacemos? Los que tienen plazos fijos, sacarlo, dejarlo ahí, cambiar. Sí, bueno, en este caso lo que está claro es que hoy el plazo fijo no nos está rindiendo. Entonces, en el momento que podamos sacar el plazo fijo, lo óptimo sería sacarlo. En ese punto ya es como una matemática bastante simple porque no nos está rindiendo el plazo fijo y no es una buena inversión en este momento. Bien. Hay otros plazos fijos como los plazos fijos UVA que están más atados al valor de la inflación, que
nos pueden dar una leve rentabilidad y que muchas personas están pensando en hacer ese cambio. Hoy a los bancos no les conviene, entonces están dificultando la posibilidad de que las personas cambien de un plazo fijo común a un plazo fijo UVA. En ese caso, si la opción de no poder seguir invirtiendo en el plazo fijo UVA, que tampoco tiene una rentabilidad muy alta, posiblemente sea un buen momento para volver a tomar nuestros pesos. Claro. Tenemos Bueno, acá dos sí. ideas que nos plantea el gobierno. Una es esta disminución de la inflación y otra es la certidumbre que quieren dar con respecto a la macroeconomía. Entonces el gobierno está planteando, estamos buscando y estamos dando pasos concretos para estabilizar la economía y para tener una certidumbre con nuestra macroeconomía. Entonces el gobierno está buscando, por un lado, tener más pesos en circulante, o sea que la gente tenga más peso en sus bolsillos, pero sin emitir moneda como venían trayendo, a consecuencia de no tener el déficit fiscal que venía teniendo el Estado. O sea que se deja de financiar con emisión monetaria, pero busca de que la gente empiece a retirar su efectivo y empiece a tener más circulante. Pero por otro lado, y que esto es bastante importante también, es esta idea de que el gobierno quiere aumentar la producción. Entonces, cuando hablamos de buscar otro tipo de inversiones, al disminuir la tasa de interés se pueden pedir más préstamos porque los préstamos estaban muy caros o créditos estaban muy caros. Entonces, las empresas, los emprendedores, las pymes pueden empezar a ver como posibilidad válida la idea de algún crédito para inversión y para producción. Entonces se busca estimular la producción y se busca que haya mayor circulante sin emisión monetaria.